esto es una pregunta básica, pero es muy importante que lo tengan claro. Miren, la vida es un solo compuesto. La vida es la vida, no importa lo que nosotros entendemos como muerte, lo que entendemos como presencia, lo que entendemos como nada de eso. La vida, digamos que tiene que ver más con un campo de infinitas posibilidades, digamos que tiene más que ver con la potencialidad infinita. Infinito significa que no tiene ningún tipo de límite. Sin embargo, en este plano de existencia, en esta dimensión en la cual nosotros nos encontramos, para que la vida se haga presente, la vida, digamos que se expresa a través de dos fuerzas. Una de esas fuerzas es lo que llamamos la fuerza del amor, la otra de esas fuerzas es lo que llamamos la fuerza de la voluntad. Y hay que tratar de ir mucho más allá de las palabras, es decir, cuando se habla de amor no nos referimos al amor romántico, al amor humano, que cree que se está enamorando y que está viviendo ciertas circunstancias. Se refiere al amor como proceso de creación de la creación misma, se refiere al proceso del amor como el motor, el generador, la expresión de el universo entero, creándose, gestándose, generándose a sí mismo en todos los procesos de expansión, en todas las direcciones. Córrete más para allá o quítate de ahí. Cuando hablamos de voluntad, no nos referimos a lo que quiere hacer uno. Cuando hablamos de voluntad, nos referimos a la fuerza que impulsa, a la fuerza que genera, a la fuerza que lleva una estructura y un plan y que pone en evidencia ese plan frente a todo lo que estamos viviendo. Entonces, si lo pusiésemos de dos maneras o como lo dicen los ancestros hablan haciendo referencia a esas dos fuerzas del Padre Sol y de la Madre Luna. Y cuando hablan del Padre Sol, están hablando, digamos, de el gran principio, la gran fuente. Y cuando hablan de la Madre Luna, hablan del gran vientre en el que nosotros vivimos, estamos, nos expresamos. Ahora, esas dos fuerzas nunca trabajan de formas separadas. Funcionan igual, como ustedes lo ven en las representaciones, digamos, de culturas como la cultura de la India, como dos nagas, es decir, dos cobras que se entrelazan y que van haciendo un movimiento en espiral todo el tiempo y se encuentran juntas. Que, de otra parte, es lo mismo que vemos en las cadenas del ADN. Cuando nosotros miramos la espiral del ADN, vamos a ver dos cobras moviéndose así. Eso es lo que están haciendo, es la representación de dos nagas que están generando una cantidad de información que la van a intercambiar, pero que cada una tiene una esencia, pero todo el tiempo están en conjunción. Dicho esto, lo que hacen esas dos fuerzas entrelazadas y trabajando en conjunto es generar dos expresiones de sí mismas. La primera expresión, que tiene que ver con la fuerza más amorosa, con la fuerza de ese vientre, con la fuerza femenina, con la fuerza de la madre luna o del ojo de la luna, como lo llamaban los ancestros, es lo que vamos a denominar el hilo de vida. La otra presencia, la que tiene que ver con la fuerza, digamos, del sol, dándonos el impulso y permitiéndonos descubrir una voluntad, es lo que vamos a llamar el hilo de conciencia. No es posible que exista la una sin la otra en este plano para que haya vida, porque son la vida, van juntas. Sin embargo,
tienen expresiones y lugares, digamos, de asentamiento, lugares a donde se expresan y donde llegan, que es el sitio donde impactan de una mejor manera. Entonces, cuando uno habla del hilo de conciencia, el hilo de conciencia va a descender, y al menos en la estructuración humana, el aeropuerto, para que me entiendan, donde aterriza, va a ser a nivel y a la altura del séptimo centro, en un punto sagrado que los antiguos en la medicina tradicional china llamaban Pahui. El segundo hilo, el hilo de vida, va a aterrizar directamente a la altura del plexo cardíaco. Tiene que ver con el timo y va a tener que ver con toda la estructura del cuarto centro, con el nódulo sinoauricular, con el corazón, con una cantidad de elementos que generan un núcleo a esta altura. Y ahí es donde va a llegar y va a conectarse ese hilo. Ahora, ¿qué sucede? Ambos son requisitos indispensables para la vida. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Esos son los aeropuertos de llegada. Pero eso no quiere decir que ellos se queden en el aeropuerto, sino que ahí simple y sencillamente aterrizaron y van a estar como localizados en ese espacio, haciendo su trabajo principal desde ese espacio, pero van a estarse irradiando hacia todos los lugares. Ahora, cuando nosotros hablamos del hilo de conciencia en un paciente, nosotros no estamos diciendo que el único trabajo es en ese momento o que el paciente, digamos, se dé cuenta, sino lo que estamos haciendo es un proceso de transmutación de la materia, la energía, la información y la conciencia para que el paciente pueda trascender una realidad y llegar a la esencia. Nosotros habitualmente estamos confundidos entre lo que somos, eso lo ponemos a un lado, y al otro lado ponemos lo que hacemos, lo que tenemos. Y resulta que la confusión está en que todo el tiempo estamos en lo que hacemos, en lo que tenemos, y se nos olvida lo que somos. El trabajo es darnos la fuerza para poder, digamos que, dejar por un momento de lado, parcialmente de lado, lo que hacemos, lo que tenemos, para poder entrar a lo que somos. Y a eso es a lo que llamamos yo soy. Ahora, ¿qué soy? Pues yo soy la fuerza del amor, ese hilo de vida. Vuelvo a reiterarles algo. La presencia del hilo de vida genera a veces algunos momentos en los que parcialmente se desvincula. Digo parcialmente porque si se desvinculara totalmente, pues la materia dejaría de estar habitada por lo que somos. O sea, digamos, este cuerpo se moriría. Y eso ustedes lo saben, sucede cuando hay una enfermedad crónica, sucede cuando hay una tercera edad, sucede en algunos momentos durante una anestesia. Y por eso son instantes claros en los que hay que hacer un trabajo con ese hilo para que ese hilo descienda y cumpla su labor. Cuando la conciencia se retira, no es que uno se vuelva bruto. Lo que sucede es que hay momentos en los cuales nosotros perdemos el punto de referencia, perdemos nuestro foco, perdemos nuestro compromiso, perdemos nuestra voluntad. Entonces es necesario casi siempre en todos los pacientes descender el foco, el compromiso, la voluntad, que se desciende como el hilo de conciencia, porque es lo que más soltamos. ¿Por qué el hilo de vida no lo soltamos? El hilo de vida no lo soltamos porque funciona prácticamente en automático. O sea, es como
el proceso respiratorio. Nosotros no nos estamos dando cuenta, pero estamos respirando. Es como el proceso cardíaco. No nos estamos dando cuenta, pero el corazón está haciendo su trabajo. Y podemos incidir, como en el caso de la respiración, que es un proceso mixto, podemos incidir y de pronto modificar un ritmo respiratorio, y a partir de ese ritmo respiratorio consciente podemos modificar otras funciones, pero no importa si no lo hacemos, porque si no lo hacemos, en automático va a suceder. Mientras que el ritmo de la voluntad, lo que tiene que ver con la determinación, lo que tiene que ver con el foco, lo que tiene que ver con el compromiso, sí es enteramente una decisión, entre comillas, nuestra. Y por inconsciencia nosotros mantenemos la atención como un chorlito, o sea, es decir, 3 segundos y se nos pierde. E inmediatamente empezamos a irnos hacia otras cosas. Entonces es necesario en todos hacer un descenso del hilo de conciencia. ¿Aló? ¿Se congeló? ¿Aló? Se congeló. No te alcanzó a escuchar. Es necesario en todos hacer un descenso del hilo de conciencia. Pero no es necesario en todos hacer un descenso del hilo de vida. Si hubiese la maniobra perfecta para hacer con cualquier paciente, no solamente en el territorio de la sanación, no solamente en el territorio de una terapéutica, sino en el territorio médico, lo fundamental sería trabajar con esas dos cosas. Ahora, hay algo fundamental. El hilo de conciencia tiene que ver con la epífisis, con una glándula en nuestro cuerpo. Tiene que ver con la epífisis. Y el hilo de vida tiene que ver con el funcionamiento del timo. Quiere decir que ambos nos hablan de un eje importantísimo que debemos estar permanentemente atentos, que es el funcionamiento del eje epífisis-timo, que equilibra o genera una respuesta en toda la dinámica del organismo. Entonces, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, con las investigaciones que hace el Harvard Institute, ustedes se dan cuenta que se busca la famosa coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca no es algo que nos imaginamos, es algo que sucede y que va desde el nivel, digamos, más pequeño, como lo que puede ser las informaciones que se cruzan a nivel del ADN, informaciones que tienen que ver con la distribución de las bases de nuestra vida, lo que llamamos las bases de ácidos nucleicos, hasta los niveles superiores en los cuales se mezclan nuestras glándulas, la producción pues hormonal, en las cuales se mezcla lo que pensamos y lo que sentimos, y eso es lo que da origen a nuestra existencia, lo que nos permite estar en un momento dado. Entonces, esa es la esencia y la base de todo. Si no sabemos qué más hacer para ayudarnos, lo mínimo que debemos hacer es trabajar con esos dos hilos, el hilo de vida y el hilo de conciencia, porque son el motor de nuestra existencia y son el eje que nos permite conectarnos y vincularnos con cómo se expresa la vida en todo cuanto existe. Entonces, esas dos cosas son fundamentales. No es el descenso ni es algo esotérico en el sentido de algo místico y oculto. Sí fue esotérico en el sentido interno, sí fue místico y oculto en el sentido en el cual no todas las personas conocen que estamos compuestos de estas dos esencias, pero no es algo que vaya desde la imaginación de un pueblo hacia lograr un objetivo, es algo que sucede en la vida. Entonces lo encontramos desde el funcionamiento biológico primario hasta los niveles más elevados de expresión.
y por eso es muy importante trabajar con ellos. No hablamos específicamente de la manifestación para los que manejan, digamos que el lenguaje de la tradición transhimaláyica. No hablamos específicamente de es que la unión de este rayo y este otro rayo por ahora, sino hay que verlo y entenderlo como la cadena que permite la unificación, que permite la integración. Entonces, tener, digamos, la permanente mirada en dónde se encuentra y cómo se encuentra nuestro hilo de vida y cómo se encuentra nuestro hilo de conciencia, nos va a permitir trascender desde la transmutación hacia lo más elevado de nuestra conciencia, y desde lo más elevado de nuestra conciencia la transformación hacia nuestra tierra.